Sertown de Ceará, 1931. Una viuda de 61 años empezó a apilar piedras en lo alto de la Caatinga mientras el sol rajaba la tierra. Los hombres se quitaban el sombrero y decían, «Que Dios la ayude». El padre rezó por ella el domingo, pero ella sabía algo que nadie más podía ver. Quédate hasta el final para ver quién rió último. ¿Qué pensarías si vieras a una mujer haciendo esto? Déjalo en los comentarios. Del 0 al 10, ¿qué nota le das a esta historia? El calor no era solo temperatura, era un peso físico que aplastaba los pulmones. Cada respiración quemaba como tragar brasas vivas. Ella no se detenía. Sus manos estaban cubiertas de polvo rojo y sangre seca bajo las uñas. Los dedos le temblaban, pero no por la edad. Era el esfuerzo de levantar rocas que pesaban más que su propio cuerpo. Los vecinos la miraban desde la sombra de los aleros de zinc. Nadie se acercaba. El miedo al contagio de la locura es más fuerte que la curiosidad. Sus 2 hijos varones se escondían dentro de la casa de adobe. Las paredes eran gruesas, pero no protegían del vergüenza. El mayor, llamado Pedro, se asomaba por la ventana entreabierta. Vigilaba que ningún conocido lo viera salir. Si lo veían asociado con esa mujer, su reputación se hundía. En el pueblo solo había 2 tipos de personas, los que tenían agua y los que mendigaban. Ella estaba construyendo algo inútil en medio de la nada. Pedro apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Hasta cuándo iba a permitir ese espectáculo? La tierra se agrietaba como la piel de un viejo enfermo. El maíz se había secado hacía 3 meses. Los animales balaban con la boca abierta buscando aire húmedo. No había aire húmedo, solo polvo y muerte. Ella seguía poniendo una piedra sobre otra. Formaba círculos concéntricos que no parecían tener sentido. ¿Qué pretendía hacer con un muro sin techo? ¿Acaso quería encerrar al sol? La gente del pueblo empezó a murmurar más fuerte. Las mujeres se persignaban al pasar frente al terreno. Decían que había hecho un pacto con el diablo para encontrar agua. Otros decían que el dolor la había vuelto ciega. El padre José la mencionó en la misa del domingo. Pidió oraciones por su alma confundida. La iglesia estaba llena de ojos clavados en la bancada vacía de la familia. Todos sabían que ella no iba a misa. Estaba demasiado ocupada hablando con las piedras. Pedro no aguantó más la presión de las miradas. Salió de la casa con la sombra del sombrero cubriéndole la cara. Caminó hacia donde estaba ella con pasos pesados. El suelo crujía bajo sus botas de cuero seco. Se detuvo a 5 metros de distancia. No quería tocar el polvo que ella levantaba. Le gritó que se detuviera inmediatamente. Le dijo que estaba haciendo el ridículo frente a todo el estado. Ella no se giró. Siguió colocando una piedra plana sobre 2 verticales. El sonido fue seco, como un hueso rompiéndose. Pedro sintió que la sangre le hervía en las venas. Le recordó que eran dueños de esas tierras. Le recordó que él era el hombre de la casa ahora. Le dijo que si no paraba la llamaría al médico del pueblo. El médico tenía un coche viejo, pero podía llegar hasta allí. ¿Qué haría el médico con una mujer que hablaba con las rocas? La internarían en el sanatorio de la capital. Le pondrían camisas de fuerza y la olvidarían en una celda oscura. Ella lo sabía. Lo había visto pasar antes con otras viudas. Las que no se sometían eran eliminadas del mapa social. Pedro esperaba una súplica. Esperaba que ella llorara y prometiera parar. Pero ella solo se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. Le dijo a su hijo que el sol se estaba moviendo. Le dijo que necesitaba terminar antes de que bajara la luz. Pedro no entendía de qué luz hablaba. El sol era el mismo desde hacía semanas. Un disco blanco y cruel que no perdonaba. Ella se agachó para buscar otra piedra. Su espalda crujió como madera vieja. Pedro sintió un pinchazo en el pecho. No era lástima, era rabia impotente. Los vecinos observaban la escena desde lejos. Algunos apostaban cigarrillos a que la encerrarían esa misma semana. Otros decían que el calor le había freído el cerebro. Nadie imaginaba que ella estaba construyendo un salvavidas. Nadie sabía que bajo esas piedras había un diseño preciso. Cada hueco tenía una medida exacta. Cada inclinación estaba calculada al milímetro. Ella no estaba apilando basura. Estaba tejiendo una red invisible. Pedro se dio la vuelta y regresó a la casa. Golpeó la puerta de madera con el pie.
Entró gritando cosas que no debía decir. Su hermano menor lo escuchaba desde la cocina. Tenía 17 años sin miedo en los ojos. Le preguntó si realmente llamarían al médico. Pedro dijo que sí. Dijo que no podían vivir así. Dijo que la tierra valía más que la madre. ¿Valía más la tierra que la sangre? Esa pregunta quedó flotando en la cocina oscura. El hermano menor no contestó. Bajó la mirada hacia la mesa vacía. No había comida para la cena. Solo quedaba un poco de harina de mandioca. La sequía no distinguía entre cuerdos y locos. El hambre llegaba para todos por igual. Pedro se sirvió un vaso de agua tibia. La bebó de un trago sin compartir. Ella siguió trabajando hasta que la sombra de las piedras creció. El silencio del sertao era absoluto. Ni siquiera los grillos cantaban con ese calor. Solo se escuchaba su respiración agitada. Cada piedra era un ladrillo de su dignidad. Cada muro era una defensa contra el juicio ajeno. Sabía que la llamaban loca. Lo escuchaba en el viento que silbaba entre los cactus. Pero la locura era un lujo que no podía permitirse. Si se detenía, morían. Si paraba, el secreto se perdía para siempre. Su marido se lo había confiado con el último aliento. Le había hecho prometer sobre la Biblia que protegería el lugar. No importaba lo que dijeran los hombres. No importaba lo que dijera el cura. Dios hablaba a través de la tierra, no a través de los sermones. Ella lo sabía en los huesos, lo sentía en la piel quemada. La noche cayó de golpe como un telón negro. La temperatura bajó 10 grados en una hora. Ella se sentó sobre una piedra grande. Contó las estrellas que aparecían sobre su cabeza. Eran miles. Brillaban con una frialdad indiferente. Pensó en sus hijos dormidos en la casa. Pensó en el médico que podría llegar mañana. Pensó en el sanatorio y las paredes blancas. ¿Podría resistir otro día más de burlas? Sus manos dolían tanto que parecía que tenía fuego dentro. Se las miró a la luz de la luna. Eran manos de trabajadora, manos que habían parido 2 hijos, manos que habían enterrado a un esposo. No eran manos de loca, eran manos de superviviente. Se levantó con dificultad. Entró en la choza que había levantado al lado del muro. Dentro había un colchón de paja y una manta raída. Se acostó sin quitarse las botas. Cerró los ojos, pero no durmió. Escuchaba el viento rozar las piedras apiladas. Sonaba como un susurro lejano. Como si las rocas le estuvieran hablando. Le decían que aguantara. Le decían que el tiempo era su aliado. Ella sonrió en la oscuridad. Una sonrisa pequeña y triste. Al día siguiente el sol volvió a castigar sin piedad. Ella salió antes de que amaneciera. Los hijos ya habían salido a buscar trabajo en el pueblo. No querían estar cerca cuando ella empezara. La vergüenza era un sabor amargo en la boca. Ella no los culpaba. El miedo hace cosas extrañas a la gente. Los hace crueles con los que aman. Los hace negar la realidad para sobrevivir. Ella siguió construyendo. Los vecinos pasaban por el camino de tierra. Algunos escupían al pasar. Otros hacían la señal de la cruz. Ella no los miraba. Tenía los ojos fijos en el horizonte. Buscaba algo que solo ella podía ver. Una señal en el aire. Un cambio en la humedad. El polvo se le metía en los ojos, pero no parpadeaba. Su voluntad era más dura que el granito. Pedro regresó al mediodía con noticias malas. No había trabajo en la ciudad. Los pozos se estaban secando también allá. La gente hacía fila con cubetas vacías. El coronel dueño de las tierras grandes tenía agua, pero cobraba precios imposibles. Pedro entró en la casa y golpeó la mesa. Dijo que tenían que vender. Dijo que la madre estaba destruyendo su única herencia. Vender la tierra donde estaba el secreto. Eso era imposible. Ella lo había prohibido explícitamente antes de morir su esposo. El documento de propiedad tenía una cláusula extraña. Decía que la tierra no podía transferirse mientras hubiera vida en la casa. Pedro lo había leído, pero no lo entendía. Pensaba que era una tontería de viejo, pero la ley era la ley. Si vendían, el comprador descubriría el muro, descubriría las piedras, y entonces todo se perdería. El coronel no tendría piedad. Arrasaría todo para buscar agua con máquinas. Destruiría el equilibrio delicado que ella estaba creando. Ella lo sabía. Por eso trabajaba tan rápido. Tenía que terminar antes de que la codicia ganara. Pedro salió de la casa con un papel en la mano. Era un borrador de venta. Lo había conseguido en la notaría.
Pensaba que si la madre veía el dinero, cambiaría de opinión. Se acercó al muro de piedras. Ella estaba en lo alto ajustando una roca clave. Pedro le mostró el papel. Le dijo cuánto ofrecía el coronel. Era una fortuna en tiempos normales. Ella miró el papel sin tocarlo. El viento lo agitaba en la mano de su hijo. Le dijo que guardara ese papel. Le dijo que el dinero no se vende. Pedro se puso rojo de furia. Rasgó el papel en pedazos pequeños. Los tiró al suelo polvoriento. Los trozos blancos parecían huesos rotos. Le gritó que era una terca. Le gritó que los iba a matar a todos. ¿Era verdad que los estaba matando? El agua se acababa en la cisterna de la casa. Quedaba para 3 días más. Después tendrían que caminar 20 kilómetros. Ella lo sabía. Contaba las gotas que caían del techo. Cada gota era un tesoro, pero no podía ceder. Si cedía, perdían el futuro. Si cedía, el secreto moría con ella. Pedro se fue caminando hacia el pueblo. No volvió para la cena. El hermano menor se quedó en la casa. Tenía miedo de salir. Se sentó en el suelo cerca de la puerta. Observaba a su madre trabajar. No decía nada, solo miraba. Empezaba a dudar de si estaba loca de verdad. Había algo en su precisión que no parecía demencia. La noche volvió a caer con su frío repentino. Ella bajó del muro. Se lavó la cara con un trapo húmedo. El agua estaba sucia, pero refrescaba. Se sentó frente al fuego que había encendido. Las llamas danzaban sobre leña seca. El hermano menor se acercó al calor, temblando de frío y de miedo. Le preguntó por qué lo hacía. Le preguntó qué había bajo las piedras. Ella miró el fuego un largo rato. Las chispas subían hacia el cielo negro. Le dijo que había promesas. Le dijo que había agua escondida en el viento. El chico no entendió las palabras, pero entendió el tono. Era un tono de certeza absoluta. ¿Podía un chico de 17 años entender lo invisible? Ella no esperaba que lo entendiera. Solo esperaba que confiara. Le dio un pedazo de pan duro. Él lo comió despacio. Sabía a ceniza y a hambre, pero era comida. Era vida por un día más. Ella acarició su cabeza con la mano sucia. Él no se apartó. El fuego se consumió hasta convertirse en brasas. La oscuridad los envolvió de nuevo. Ella se acostó en su colchón de paja. El chico se acostó cerca de la puerta, protegiendo la entrada, protegiendo el secreto. Afuera el viento soplaba más fuerte. Movía las piedras sueltas del camino. Sonaba como pasos de gente acercándose. ¿Serían los hombres del coronel? ¿Sería el médico con la camisa de fuerza? Ella escuchó atentamente. No eran pasos humanos. Era el viento jugando con los cactus. Cerró los ojos. Soñó con su esposo. Él estaba de pie sobre el muro. Sonreía y le decía que estaba bien. Le decía que aguantara un poco más. Despertó antes de que saliera el sol. El cielo era de un color gris plomo. El aire se sentía diferente, más pesado, más húmedo. Se levantó rápido. Salió de la choza sin hacer ruido. El chico dormía profundamente. Ella caminó hacia el muro de piedras. Puso la mano sobre la roca más alta. Estaba fría, helada, aunque el aire empezaba a calentarse. Sonrió por primera vez en meses, una sonrisa verdadera. Las lágrimas le picaron en los ojos secos. No eran de tristeza, eran de alivio. El sistema funcionaba, la física no mentía, la naturaleza cumplía sus promesas. Corrió hacia la choza a despertar al chico. Le dijo que viniera rápido, que trajera los cubos vacíos. Él se levantó asustado. Pensó que había fuego, pensó que había intrusos. Ella le señaló la base del muro, donde las sombras todavía eran largas, donde el rocío no debería existir. ¿Qué había en la base del muro? El chico se acercó con los ojos entrecerrados. Vio algo brillar en la oscuridad. Se agachó para tocarlo. Mojeó los dedos. Era líquido, era claro, era agua. Abrió la boca, pero no salió sonido. El miedo se transformó en asombro. Ella le hizo señas de silencio. No quería que los vecinos oyeran, no todavía, no hasta tener suficiente. Le dio un cubo al chico. Le dijo que recogiera con cuidado, que no derramara ni una gota. Él obedeció temblando. Recogió el líquido sagrado. Sabía a tierra y a vida. ¿Cuánta agua había? Solo un poco por ahora. Pero era el comienzo, era la prueba. Ella miró hacia la casa de sus hijos. Las ventanas estaban cerradas. Pedro todavía dormía. O quizás había pasado la noche en el pueblo. No importaba.
Ahora tenía un aliado, tenía al chico. Trabajaron juntos toda la mañana, recogiendo cada gota que caía. El sol subía y el muro se secaba, pero el agua estaba en los cubos. Ella tapó los cubos con trapos limpios, los escondió bajo el suelo de la choza. Nadie debía saberlo todavía. El secreto era su única ventaja. Pedro regresó al mediodía. Traía cara de no haber dormido, los ojos rojos y la barba sucia. Entró en la cocina buscando agua. No quedaba nada en la jarra. Golpeó la mesa con el puño. Gritó el nombre de su madre. Ella entró desde el patio con la cara tranquila. Le dijo que había agua. Pedro se rió con amargura. Dijo que no mintiera. Dijo que los pozos estaban secos. Dijo que el coronel había subido el precio. Ella no contestó. Fue a la choza y sacó un cubo. Lo puso sobre la mesa de madera. Destapó el trapo lentamente. El agua brillaba bajo la luz de la ventana. Pedro se quedó callado. El chico miraba desde la esquina, esperando la reacción. Pedro acercó la mano. Tocó la superficie. Estaba fría, muy fría para ser agua de cisterna. La olió. No olía estancado, olía a limpio. ¿De dónde había salido esa agua? Pedro miró a su madre. La mirada de ella era firme. No había locura en esos ojos, solo cansancio y verdad. Le dijo que viniera al muro. Le dijo que le mostraría el milagro. Pedro dudó. El miedo a la deserción era grande. Salió detrás de ella hacia el calor del patio. El muro de piedra se alzaba contra el cielo. Parecía igual que ayer, igual que siempre. Ella se acercó a la base. Señaló unas marcas húmedas en la tierra. Pedro se agachó. Tocó la tierra. Estaba mojada. ¿Cómo podía estar mojada la tierra si no llovía? Él miró las piedras. Miró el cielo despejado. Miró a su madre. Empezaba a entender que no era magia. Era algo más extraño. Era conocimiento. Era algo que su padre había sabido, algo que ellos habían ignorado. Ella le explicó brevemente. Le dijo que las piedras atrapan la noche. Le dijo que el aire tiene agua escondida. Pedro no dijo nada. Se quedó mirando el muro. La vergüenza le subía por el cuello. Había querido internar a la mujer que los salvaba. Había querido vender la tierra que los alimentaría. ¿Qué podía hacer ahora para arreglarlo? Ella le puso la mano en el hombro. No hubo reproche en el gesto, solo fatiga. Le dijo que ayudara a construir. Le dijo que faltaba mucho por hacer. Pedro asintió lentamente. Se quitó el sombrero. Se lo puso en la cabeza de nuevo. El chico trajo más cubos. Los tres empezaron a trabajar. El sol quemaba igual que antes. Pero algo había cambiado. La esperanza era un combustible diferente. Ya no trabajaban para evitar la locura. Trabajaban para asegurar el futuro. Los vecinos empezaron a notar el movimiento. ¿Por qué trabajaban los tres ahora? Los rumores cambiaron de tono. Decían que el hijo había vuelto en sí. Decían que la madre lo había convencido. Nadie sospechaba del agua. Nadie miraba los cubos tapados. Todos miraban las piedras apiladas. Seguían pareciendo basura para ellos. La tarde avanzaba lentamente. El calor era un mazo sobre sus espaldas. Pedro sudaba como nunca había sudado. Sus manos se ampollaban, pero no se quejaba. Miraba a su madre y de ella fuerza. De ella una voluntad de hierro. Se daba cuenta de que ella era la cabeza de la familia. Siempre lo había sido. ¿Cuántos años había pasado ignorándola? Demasiados. Se había creído el hombre de la casa por tener voz gruesa. Pero la sabiduría no tiene género. La sabiduría no tiene edad. La sabiduría está en saber leer la tierra. Pedro recogió una piedra pesada. La puso en su lugar con cuidado. Ella le corrigió la posición. 1 centímetro importaba. El aire debía circular libremente. El frío debía quedar atrapado. Pedro escuchaba atentamente. Aprendía rápido. El miedo a morir le agudizaba los sentidos. El chico traía agua del cubo secreto. Dedían un trago pequeño, solo para humedecer la garganta. El sol empezó a bajar hacia el oeste. Las sombras se alargaban sobre la caatinga. Ella detuvo el trabajo. Dijo que era suficiente por hoy. El sistema necesitaba la noche para funcionar. Debían dejarlo respirar. Debían dejar que el rocío se formara. Entraron en la casa cansados. El silencio era diferente.
Ya no era de vergüenza, era de complicidad. Pedro se sentó a la mesa, miró el cubo de agua restante, pensó en el coronel y su oferta, pensó en el médico y el sanatorio. Todo eso parecía lejano ahora. ¿Qué pasaría cuando el coronel supiera? Tarde o temprano lo sabrían. El agua no se puede ocultar para siempre. La gente tiene ojos y nariz. La gente huele la vida. Ella lo sabía. Por eso había que terminar el muro. Había que hacerlo grande. Había que hacerlo imposible de ignorar. Pedro se durmió sobre la mesa. El chico se fue a su cuarto. Ella se quedó despierta. Miraba por la ventana hacia el muro. La luna iluminaba las piedras. Parecían un ejército en formación, esperando la batalla contra la sequía. Ella rezó en silencio, no al cura, a su esposo. Le pidió fuerza para los días que venían. Sabía que la prueba real empezaba ahora. Tener agua era peligroso. Los desesperados son capaces de todo. Tendrían que defender el secreto, tendrían que defender la fuente. Pero ya no estaba sola. Tenía sus hijos. El viento soplaba suave entre las piedras. Sonaba como un suspiro de alivio. Ella cerró los ojos. Por primera vez en meses, durmió tranquila, sin sueños de sanatorios, sin sueños de muerte. Soñó con campos verdes. Soñó con lluvia cayendo sobre las piedras. Soñó con el futuro. Un coche negro apareció por el camino de tierra levantando una nube de polvo espeso. No era un vehículo común en el Sertao. Tenía ruedas de goma y un motor que rugía como una bestia enferma. Se detuvo a pocos metros del muro de piedras. El hombre que bajó llevaba un traje claro que no coincidía con el paisaje. Se ajustó las gafas de sol con manos cuidadas. No tenía callos en los dedos. No tenía tierra bajo las uñas. Era un ingeniero de la capital que estudiaba los efectos de la sequía. La viuda no se detuvo al verlo. Siguió colocando una piedra sobre otra con ritmo constante. El ingeniero se acercó caminando con cuidado de no ensuciar los zapatos. Observó la estructura desde diferentes ángulos. Sacó una libreta de cuero y un lápiz fino. Empezó a dibujar líneas rápidas en el papel. Murmuraba cifras que el viento se llevaba. La viuda sintió su mirada en la nuca. Era una mirada técnica, fría, calculadora. El ingeniero le preguntó si estaba construyendo un muro de contención para evitar la erosión. Su voz sonaba extraña en medio del silencio del campo. Ella negó con la cabeza sin dejar de trabajar. Le dijo que estaba cosechando niebla. Le dijo que el viento era su trabajador principal. El ingeniero se rió por lo bajo. Anotó algo en la libreta tachando lo anterior. Pensó que la sequía había afectado a más gente de la esperada. ¿Era realmente un ingeniero o un espía del coronel? Los ojos del hombre escaneaban el terreno con demasiada precisión. No miraba las piedras. Miraba el suelo alrededor de las piedras. Buscaba humedad. Buscaba señales de agua subterránea. La viuda dejó caer una roca grande a propósito. El golpe sonó hueco. El ingeniero levantó la vista rápidamente. Algo en ese sonido le llamó la atención. Le preguntó si podía tocar las piedras inferiores. Ella se hizo a un lado limpiándose las manos en el delantal. El ingeniero se agachó y puso la palma sobre el granito. Retiró la mano rápido. Estaba fría. Mucho más fría que el aire surrounding. Frunció el ceño mirando el termómetro que colgaba de su chaleco. La temperatura marcaba 40 grados a la sombra. La piedra marcaba menos de 20. ¿Cómo era posible esta diferencia térmica en pleno infierno? El ingeniero guardó la libreta con un gesto brusco. Dijo que volvería en unos días con más herramientas. Dijo que esto podría ser interesante para un estudio universitario. Subió al coche sin despedirse. El motor rugió de nuevo y se alejó dejando el polvo en el aire. La viuda se quedó mirando la nube gris que se disipaba lentamente. Sabía que ese hombre no volvería por curiosidad académica. Volvería con información. Y la información en tiempos de sequía vale más que el oro. Pedro salió de la casa cuando el coche desapareció del todo. Tenía la cara pálida y una pregunta en los ojos. Preguntó si debían preocuparse por esa visita. La viuda dijo que sí. Dijo que debían trabajar más rápido. El sol comenzaba a bajar tiñendo el cielo de color naranja quemado. Las sombras de las piedras se alargaban como dedos buscando algo. Ella pidió a Pedro que trajera los cubos de la choza. Los colocó en la base del muro en puntos estratégicos.
Pedro obedeció sin preguntar. Había aprendido a no cuestionar los rituales de su madre. El silencio entre ellos era menos tenso que antes. La noche cayó trayendo consigo un frío repentino y húmedo. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con intensidad cruel. La viuda se sentó en el suelo cerca de los cubos. Escuchaba. El silencio del sertão no es verdadero silencio. Está lleno de sonidos pequeños. El crujir de la tierra al enfriarse, el susurro del viento entre los cactus, y algo más. Un sonido rítmico y suave empezó a provenir del muro. Plip, plip, plip. Era el sonido de algo líquido cayendo sobre piedra. Pedro lo escuchó desde la puerta de la casa. Se acercó caminando despacio para no romper el momento. Se agachó junto a su madre. Vio gotas formándose en la superficie rugosa de las rocas. Eran pequeñas perlas transparentes que resbalaban hacia abajo. ¿Era realmente agua o era un espejismo de la mente cansada? Pedro extendió el dedo y tocó una gota grande. Estaba fría, limpia, sin sabor a tierra estancada. La recogió en la punta del dedo y se la llevó a la boca. Sabía a vida, sabía a futuro. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayó por el calor inmediato. La viuda no dijo nada. Solo le pasó un trapo limpio. Empezaron a recoger el líquido con cuidado extremo. Cada gota era un milagro físico. No era magia. Era física pura atrapada en piedra. El muro actuaba como un condensador gigante. Enfriaba el aire húmedo de la noche y lo convertía en líquido. La viuda sonreía en la oscuridad. Recordaba las manos de su esposo explicando esto sobre un mapa viejo. Él había visto los antiguos sistemas de los indígenas. ¿Cuánta agua recogieron esa primera noche oficial? Solo 5 litros. Pero eran 5 litros que nadie más tenía. Los escondieron bajo las tablas del suelo de la choza. Pedro se quedó despierto vigilando con un viejo fusil oxidado. No había nadie cerca, pero el miedo era un vigilante constante. La viuda durmió pocas horas. Soñó con el ingeniero volviendo con hombres armados. Despertó con el primer canto del gallo. El sol aún no salía, pero el calor ya se anunciaba. Pedro seguía despierto con los ojos rojos. Le dijo que nadie se había acercado. Ella sintió y se levantó con dificultad. Las articulaciones le dolían por la humedad de la noche, pero el dolor era bueno. Significaba que estaba viva. Significaba que el cuerpo funcionaba. Salieron al patio para revisar el muro. Las piedras estaban secas de nuevo. El sol las había bebido todo, pero los cubos escondidos pesaban. Eran el tesoro más grande del estado. Pedro miró a su madre con nuevos ojos. Ya no veía una vieja loca. Veía una estratega. Veía la salvadora de la familia. Se sintió pequeño frente a ella. ¿Cuánto tiempo podrían mantener el secreto? El agua se gasta. La gente habla. Los vecinos empezarían a notar que no mendigaban en la plaza. Empezarían a preguntar. La envidia es un perro que huele la carne a kilómetros. La viuda lo sabía. Por eso ordenó a Pedro que no compraran nada extra, que siguieran pareciendo pobres, que siguieran pareciendo derrotados. Pasaron las semanas y el muro creció hacia el cielo. La estructura era ahora imponente. Parecía un templo antiguo dedicado al sol. Los vecinos dejaron de burlarse. El silencio de la viuda los inquietaba más que sus gritos. Decían que estaba esperando algo grande, algo terrible. El cura dejó de mencionar su nombre en la misa. El miedo supersticioso se extendía por el pueblo. Pedro viajó al pueblo una vez para comprar harina. Volvió con noticias graves. El coronel había comprado 3 haciendas vecinas. Las había dejado secar para bajar los precios. Ahora quería la tierra de la viuda. Era la última pieza que le faltaba para controlar el agua de la región. Pedro apretó el volante del viejo camión hasta que le dolieron las manos. ¿Qué harían cuando el coronel llegara con los papeles de compra? La viuda escuchó la noticia mientras cocinaba unas raíces duras. No se inmutó. Dijo que la tierra no se vende. Dijo que la tierra es de quien la hace vivir. Pedro sintió una frustración enorme. Quería pelear, quería defender lo suyo con leyes, pero las leyes las escribían los hombres como el coronel. El hermano menor crecía fuerte ayudando en el muro. Sus hombros se ensanchaban con el trabajo duro. Aprendía los secretos de las piedras, aprendía a leer el viento.
Era el heredero real del conocimiento del padre. Pedro lo miraba y sentía una mezcla de orgullo y celos. Él era el mayor, pero el pequeño entendía mejor a la madre. La dinámica de la familia había cambiado para siempre. Una tarde llegó un coche diferente. No era el del ingeniero. Era un coche oficial del gobierno. Bajó un hombre con uniforme y una carpeta bajo el brazo. Dijo ser inspector de sanidad. Dijo que había quejas sobre aguas estancadas que podían causar enfermedades. La viuda lo recibió en la puerta sin dejarlo pasar. Le dijo que no había aguas estancadas allí. El inspector miró el muro con desconfianza. Olisqueó el aire buscando olor a podredumbre. No encontró nada, solo olor a piedra caliente y tierra seca. Anotó algo en su carpeta con mala letra. Dijo que volvería con una orden judicial. Dijo que podrían obligarlos a demoler la estructura si era un riesgo. Se fue dejando una amenaza flotando en el aire caliente. ¿Era el coronel moviendo sus hilos desde la sombra? Todo apuntaba a eso. El ingeniero, el inspector, las compras de tierras. Era un cerco que se cerraba lentamente. La viuda reunió a sus hijos esa noche bajo la luz de una vela. Les dijo que había llegado el momento de la verdad. Les dijo que el muro estaba casi listo. Les dijo que pronto el agua sería imposible de ocultar. Pedro preguntó qué debían hacer. Ella los miró a los dos con firmeza. Les dijo que debían estar preparados para defenderla, no con armas, con la verdad. La verdad del agua era su única protección. Si el coronel quería la tierra, tendría que llevarse el secreto también, y el secreto era demasiado grande para un solo hombre. El viento sopló fuerte apagando la vela. Quedaron en la oscuridad escuchando sus propios latidos. El miedo estaba allí, pero ya no paralizaba. Era un combustible. La viuda se acostó pensando en los próximos días. Sabía que la tormenta se acercaba, no una tormenta de lluvia, una tormenta de hombres. Cerró los ojos preparándose para la batalla final. Su respiración era lenta y constante, como el goteo del muro. Los días siguientes fueron de tensión extrema. Cada coche que pasaba por el camino era una amenaza. Cada extraño que se detenía era un espía. La viuda trabajaba con una urgencia febril. Terminó los últimos detalles del sistema de canalización. Ocultó las salidas de agua bajo tierra. Preparó trampas para los curiosos. Pedro vigilaba desde lo alto de un cerro cercano. El hermano menor practicaba con el fusil viejo, no para matar, para disuadir. Aprendió a apuntar a las ruedas de los coches. Aprendió a hacer sonidos que asustaban a los caballos. Eran tácticas de guerrilla en medio del desierto. La familia se había convertido en una fortaleza de piedra y voluntad. El coronel no lo sabía aún, pero lo sabría pronto. Una mañana el cielo amaneció gris. No era nube de lluvia, era polvo en suspensión. Una tormenta de arena se acercaba desde el norte. La viuda ordenó cubrir los cubos de agua. Ordenó asegurar las piedras sueltas. El viento empezó a aullar como un lobo herido. La arena golpeaba las paredes de la casa como metralla. Se escondieron en la cocina esperando que pasara. ¿Sobreviviría el muro a la furia del viento? Era la prueba final de su resistencia. Si se caía, todo el trabajo se perdía. Si aguantaba, sería invencible. La viuda rezaba en silencio mientras el mundo exterior se deshacía. Pedro caminaba de un lado a otro incapaz de quedarse quieto. El hermano menor miraba por una rendija de la ventana. El mundo era de color marrón cegador. La tormenta duró 6 horas interminables. Cuando el viento calmó, salieron a verificar los daños. El polvo cubría todo como una capa de nieve sucia, pero el muro seguía en pie. Las piedras habían encajado perfectamente. Ninguna había caído. La viuda pasó la mano por la superficie limpia. El sistema había funcionado. La estructura era sólida. ¿Qué significaba esto para los planes del coronel? Significaba que no podrían demolerlo fácilmente. Significaba que tendrían que usar explosivos. Y usar explosivos cerca de una fuente de agua pública sería un escándalo. La viuda sonrió viendo el horizonte limpio. La naturaleza había tomado partido. Había validado su obra. Pedro sintió un alivio enorme en el pecho. Pero la calma después de la tormenta es engañosa. Al día siguiente aparecieron hombres a caballo. No eran vecinos. Llevaban chalecos del mismo color. Llevaban rifles colgados al hombro. Se detuvieron en la entrada del terreno. No bajaron de los caballos.
Solo miraron, contaron las piedras, contaron a las personas, se fueron sin decir una palabra. Esa noche no durmieron. Sabían que la visita era un aviso. El coronel había dejado de usar abogados, había empezado a usar la fuerza. La viuda reunió las pocas provisiones que tenían, las escondió en el sótano seco, preparó un plan de huida por si las cosas salían mal, pero no pensaba huir, pensaba resistir, pensaba ganar. Pedro cargó el fusil por primera vez en años. Lo dejó cerca de la puerta. El hermano menor afiló un machete. La viuda preparó el sistema de agua para máxima producción. Sabía que necesitarían hidratación para lo que venía. El aire estaba cargado de electricidad estática. Los pelos se levantaban en los brazos. Algo grande estaba a punto de estallar. Estaban prêts para lo que llegaba al amanecer. La noche se hizo eterna. Los ojos vigilaban la oscuridad sin parpadear. Cada sonido era un paso enemigo. Cada sombra era un hombre armado. La viuda sostenía la medalla de su esposo entre los dedos. El metal estaba caliente por el apretón. Susurraba palabras que solo el viento podía oír. Promesas de resistencia, promesas de justicia. El gallo cantó antes de tiempo. El sol empezó a asomar por el este. Los hombres volvieron. Esta vez no eran solo jinetes. Era un coche negro grande, el mismo del ingeniero. Pero ahora iba acompañado de 2 camionetas. Se detuvieron en fila india bloqueando el camino. Bajaron varios hombres. Entre ellos estaba el inspector de sanidad y un hombre con traje caro que nadie conocía. ¿Era el coronel en persona o su representante? La viuda salió a recibirlo sin miedo. Pedro y el hermano la flanqueaban. No llevaban armas visibles, pero su postura era de combate. El hombre del traje se acercó sonriendo, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Dijo que venían a salvarlos de su locura. Dijo que traían una oferta final. La viuda lo miró a los ojos. Le dijo que no tenían nada que ofrecerles. Le dijo que ellos ya tenían todo lo que necesitaban. El hombre se rió. Dijo que el agua era del Estado. Dijo que cualquier fuente no registrada era propiedad pública. Sacó un papel del bolsillo. Era una orden de expropiación, firmada por el gobernador, fechada esa misma mañana. ¿Podía un papel quitarles el fruto de su trabajo? La viuda tomó el papel. Lo leyó despacio, lo arrugó en una bola, lo tiró al suelo polvoriento. El hombre del traje perdió la sonrisa. Hizo una señal a los hombres armados. Ellos avanzaron un paso. Pedro llevó la mano al fusil oculto tras su espalda. El aire se volvió pesado como el plomo. El inspector de sanidad habló por primera vez. Dijo que el muro era un peligro estructural. Dijo que debían demolerlo inmediatamente por seguridad. La viuda negó con la cabeza. Dijo que el muro era vida. Dijo que demolerlo sería asesinato. Los hombres armados quitaron el seguro de los rifles. El sonido metálico resonó como un trueno pequeño. ¿Dispararían contra una mujer vieja y 2 hombres? El hombre del traje dudó un instante. Miró el muro, miró el suelo seco. No veía agua, no veía el peligro real. Pensaba que era un bluff. Pensaba que podía intimidarlos fácilmente. Ordenó a 2 hombres que empezaran a tirar las piedras de la base. Los hombres se acercaron con picos y palas. Pedro dio un paso al frente. Levantó el fusil apuntando al suelo. Dijo que el primero que tocara una piedra caería muerto. Los hombres se detuvieron, miraron a su jefe. El jefe miró a Pedro. Vio determinación en sus ojos. Vio que no bromeaba. La tensión era una cuerda a punto de romperse. La viuda se interpuso entre los hombres y el muro. Abrió los brazos como un escudo humano. Dijo que tendrían que matarla primero. Dijo que su sangre mancharía la tierra para siempre. El hombre del traje maldijo en voz baja. No quería un muerto, quería la tierra limpia. Buscaba una solución rápida, una solución legal. ¿Había alguna salida que no fuera la violencia? El inspector se acercó a la viuda. Le dijo que si les dejaba revisar el interior quizás habría un acuerdo. Le dijo que si había agua podrían negociar un precio. La viuda lo pensó un segundo. Era una trampa, pero era la única forma de ganar tiempo. Asintió lentamente. Bajó los brazos. Los hombres bajaron las armas pero no las guardaron. El inspector se acercó al muro con una linterna. Miró los huecos entre las piedras. Metió la mano en una grieta. Sacó la mano mojada. Se quedó paralizado. Miró a la viuda. Miró al hombre del traje. La cara le cambió de color.
de arrogante a pálido. ¿Qué había encontrado en la grieta? Agua, agua fría y limpia en medio del desierto. El hombre del traje se acercó rápido. Metió la mano y la sacó empapada. Olió el agua. Probó una gota. Sus ojos se abrieron como platos. Entendió de repente. Entendió el valor real de ese terreno. Entendió por qué la vieja no se había ido. ¿Cuánto valía ahora esa tierra para el coronel? Valía una fortuna. Valía el control de toda la región. El hombre del traje sonrió de nuevo, pero era una sonrisa de depredador. Dijo que ahora sí había algo que negociar. Dijo que el Estado se haría cargo de la gestión. Dijo que ellos serían compensados. La viuda negó con la cabeza. Dijo que el agua no se negocia. Dijo que el agua se comparte. El hombre del traje se enfadó. Ordenó a los hombres que rodearan el muro. Dijo que tomarían el control por la fuerza si era necesario. Pedro apretó el gatillo del fusil. El clic sonó fuerte en el silencio. Los hombres armados apuntaron a su pecho. El hermano menor sacó el machete. ¿Iba a comenzar una masacre en el patio de la casa? La viuda gritó que se detuvieran. Su voz sonó con una autoridad inesperada. Todos se congelaron. Ella miró al hombre del traje. Le dijo que si derramaban sangre el agua se envenenaría. Le dijo que nadie podría beberla nunca más. Era un blefe, pero sonó verdad. El hombre dudó. El inspector se acercó a la viuda. Le susurró que tuviera cuidado. Le dijo que el coronel no perdona. Le dijo que podían desaparecerlos y nadie lo sabría. La viuda lo miró sin parpadear. Le dijo que Dios lo sabía. Le dijo que la tierra lo recordaría. El inspector retrocedió un paso. Algo en la mirada de la mujer lo intimidó. El hombre del traje dio una orden final. Dijo que se retiraban por hoy. Dijo que volverían con maquinaria pesada. Dijo que demolerían todo mañana al amanecer. Subieron a los vehículos. El polvo volvió a levantarse. Se fueron dejando una amenaza suspendida en el aire. La viuda bajó los brazos. Sus piernas temblaban por primera vez. Pedro bajó el fusil. Respiraba con dificultad. El hermano menor guardó el machete. Habían ganado la batalla, pero no la guerra. Tenían una noche para prepararse. Una noche para decidir el futuro. La viuda miró el muro. Las piedras brillaban bajo el sol. Parecían esperar la destrucción, o esperaban el milagro final. ¿Qué podían hacer en una sola noche? No podían escapar, no podían esconder el muro, solo podían esperar, o podían hacer algo desesperado. La viuda tuvo una idea loca, una idea que podría salvarlos o destruirlos. Llamó a sus hijos, les dijo que debían invitar al pueblo, les dijo que debían abrir el agua antes de que llegaran las máquinas. Abrir el agua al público antes de tener el control total era un riesgo enorme, pero era la única protección. Si el agua era de todos, el coronel no podría tocarla. Si el pueblo bebía de allí, atacar el muro sería atacar al pueblo. Pedro la miró asustado. Dijo que la gente era peligrosa. Dijo que podrían saquear la casa. La viuda negó. Dijo que la sed une a la gente. Dijo que el miedo divide. Tenían que elegir la unión. Tenían que confiar en la necesidad común. Pedro dudó, pero asintió. Salieron corriendo hacia el pueblo, de casa en casa, de puerta en puerta, contando la verdad, mostrando una botella del agua. La noticia corrió más rápido que el viento. Al caer la tarde el camino estaba lleno de gente. Venían caminando, venían en carros, venían con cubetas y cántaros. No había armas, solo esperanza. La viuda los recibió en la puerta. Les dijo que podían beber, les dijo que era gratis, les dijo que era de todos. La gente lloró. Algunos se arrodillaron. ¿Podía una multitud proteger mejor que un fusil? El sol se puso tiñendo el cielo de rojo sangre. La gente acampó alrededor del muro. Formaron un círculo humano, vigilantes voluntarios. Pedro miró a su madre con admiración. Había convertido a los vecinos en un ejército de sedientos. El coronel no podría disparar a cientos de personas. La noche cayó sobre el campamento improvisado. Las hogueras brillaban en la oscuridad. El olor a comida compartida llenaba el aire. La viuda se sentó en su piedra favorita. Escuchaba las voces bajas de la gente. Historias de pérdida, historias de esperanza. Se sintió menos sola que nunca. Cerró los ojos escuchando el goteo del muro. ¿Resistirían hasta el amanecer? Los hombres del coronel llegarían con el sol. Llegarían con bulldozers. Llegarían con órdenes de desalojo.
La gente estaba dispuesta a quedarse. Pero, ¿hasta dónde llegarían? ¿Hasta qué punto aguantarían la presión? La viuda rezó pidiendo fuerza para todos. No solo para ella, para los niños, para los viejos. El hermano menor repartía el agua con cuidado. Nadie peleaba, nadie empujaba. Había un respeto sagrado por el líquido. Pedro organizaba turnos de vigilancia. Los vecinos se turnaban para mirar el camino. Nadie dormía del todo. Todos esperaban el ruido de los motores. El aire olía a tensión y a polvo. La madrugada avanzaba lentamente. Las estrellas se apagaban una a una. El horizonte empezó a aclararse. Un sonido lejano rompió el silencio. Era el rugido de motores diésel, pesados, lentos, implacables. La gente se puso de pie. Los hombres tomaron sus herramientas de trabajo. Las mujeres tomaron a los niños en brazos. ¿Llegaría el coronel realmente a atropellar a su propia gente? El sonido se acercaba cada vez más. El suelo vibraba bajo los pies. La viuda se puso frente al muro, delante de la gente, delante de sus hijos. Esperó. El primer vehículo apareció en la colina. Era una máquina amarilla gigante, con una cuchilla frontal de acero. Detrás venían los coches negros. Venían los hombres armados. Venía el hombre del traje. La máquina se detuvo a 50 metros del muro. El motor seguía rugiendo. El hombre del traje bajó con un megáfono. Dijo que el área estaba restringida. Dijo que debían despejar el terreno inmediatamente. Dijo que había peligro de derrumbe. La gente no se movió, ni un paso. El silencio era absoluto. Solo el motor de la máquina sonaba. El hombre del traje se enfadó. Ordenó al operador que avanzara, que empujara a la gente si era necesario. El operador dudó, miró a la multitud, vio caras conocidas, vio a sus propios vecinos. ¿Obedecería la orden de atropellar a familias enteras? El operador apagó el motor. El silencio volvió de golpe. El hombre del traje gritó insultos. Bajó del coche caminando hacia la viuda. Sacó un revólver de la funda. Lo apuntó directamente al pecho de la mujer. Dijo que ella era la culpable de todo. Dijo que la arrestaba por insurrección. La viuda no se inmutó. Lo miró a los ojos sin miedo. Le dijo que podía disparar. Le dijo que la bala no taparía el agua. El hombre temblaba de rabia. El dedo apretaba el gatillo lentamente. La gente contuvo la respiración. Pedro dio un paso adelante, pero la madre lo detuvo con una mirada. Esto era entre ella y él. ¿Dispararía un hombre desarmado a una mujer frente a testigos? El hombre del traje sudaba. La presión de las miradas era insoportable. Bajó el arma lentamente. Guardó el revólver. Dijo que esto no había terminado. Dijo que volvería con la policía estatal. Subió al coche dando un portazo. Los vehículos dieron la vuelta. ¿Se había acabado realmente el peligro? La gente empezó a respirar de nuevo. Algunos lloraron de alivio. Otros abrazaron a la viuda. Ella se dejó abrazar, cansada. Había ganado la primera ronda, pero sabía que el coronel no se rendía fácil. Volvería con más poder. Volvería con leyes falsas. Volvería con más violencia. Pedro se acercó a su madre. Le dijo que habían ganado. Le dijo que el agua era segura por ahora. La viuda negó con la cabeza. Dijo que solo habían ganado tiempo. Dijo que debían hacer el agua oficial. Dijo que debían registrar la fuente como pública. Antes de que el coronel volviera con papeles de gobernador. ¿Cómo registrar algo que era un secreto hasta ayer? Necesitaban un testigo importante, alguien con autoridad. Alguien que no pudiera ser sobornado fácilmente. La viuda miró al inspector de sanidad que se quedaba atrás con el grupo. Él la miraba desde lejos. Parecía confundido, parecía arrepentido. Ella caminó hacia él. Le dijo que podía salvar su alma. Le dijo que podía hacer lo correcto por una vez. El inspector bajó la mirada. Pensó en su familia. Pensó en la sequía que también lo afectaba a él. Pensó en el coronel y su crueldad. Tomó una decisión en silencio. Asintió lentamente. Dijo que él firmaría el informe técnico. ¿Bastaría la firma de un inspector corrupto para protegerlos? Era un riesgo, pero era el único camino. La viuda le dio las gracias. Le dio una botella de agua. Él la tomó como si fuera oro líquido. Se fue con los demás sin mirar atrás. La viuda volvió con sus hijos. El sol ya estaba alto. El calor volvía a castigar.
Pero ahora había sombra bajo los árboles que la gente había plantado alrededor. Había vida donde antes solo había muerte. La viuda se sentó en su piedra. Cerró los ojos un momento. Sentía el pulso de la tierra bajo ella. Sentía el flujo del agua oculto. Sabía que la batalla continuaba, pero ya no estaba sola. El hermano menor se acercó con una pregunta. Preguntó qué harían si el coronel volvía con el ejército. La viuda sonrió con tristeza. Dijo que el ejército no bebe piedras. Dijo que los soldados también tienen sed. Dijo que la verdad es más fuerte que las balas. Pedro escuchaba sin hablar. Empezaba a creerlo. ¿Era realmente la verdad más fuerte que el poder? El tiempo lo diría. Los días siguientes fueron de trabajo frenético. Registraron la fuente. Invitaron a más testigos. Documentaron todo. El inspector cumplió su palabra y envió los papeles a la capital. La viuda esperaba la respuesta. Esperaba el sello oficial. Esperaba la protección de la ley. Pero el coronel no esperaba. Una noche un fuego empezó en el borde del terreno. Alguien había lanzado una antorcha. La gente apagó el fuego rápido. Pero fue un aviso. La guerra había cambiado de táctica. Ya no era legal. Era sucia. Era clandestina. La viuda sabía que debían estar vigilantes siempre. ¿Quién había lanzado la antorcha en la oscuridad? Nadie lo vio. Pero todos sabían quién pagaba. El miedo volvió a instalarse en el campamento. Pero esta vez era un miedo diferente. Era un miedo combativo. La gente se organizó en turnos de guardias reales, armados con palos y piedras, dispuestos a defender el agua con la vida. La viuda miraba las llamas apagadas humeando. Pensó en su esposo. Pensó en la promesa. Pensó en el precio que estaban pagando. ¿Valía la pena tanto sufrimiento por un poco de agua? Sí, valía la pena por la dignidad. Valía la pena por el futuro. Valía la pena por los niños que podrían crecer sin sed. Pedro se sentó a su lado. Le dijo que tenía miedo. Le dijo que no sabía si podrían aguantar mucho más. La viuda le tomó la mano. Le dijo que el miedo es bueno. Le dijo que el miedo mantiene despierto. Le dijo que mientras tuvieran miedo estarían vivos. El apretón de manos fue fuerte. Un pacto de sangre. ¿Cuánto tiempo más podrían resistir el asedio invisible? Las semanas pasaron sin más ataques directos, pero la presión psicológica era constante. Amenazas anónimas, animales muertos en la puerta, ruedas pinchadas. El coronel estaba desgastando su voluntad. La viuda sentía el cansancio en los huesos, pero no se rendía. Una mañana llegó una carta oficial, con el sello del gobierno estatal. La abrieron con manos temblorosas. Era una notificación de audiencia. Debían presentar pruebas de la fuente en la capital, en 30 días. Si no lo hacían, la tierra sería expropiada por utilidad pública. Era una trampa legal, un viaje largo y costoso. ¿Cómo viajarían a la capital sin dinero y con el cerco cerrado? La viuda leyó la carta 2 veces. Entendió el juego. Querían sacarlos de su tierra para tomarla sin testigos. Si dejaban el muro solo, lo destruirían en un día. Si se iban, perdían el control. Si se quedaban, desobedecían la ley. Era un callejón sin salida. Pedro se enfadó. Dijo que era injusto. Dijo que era una mentira. La viuda lo calmó. Dijo que irían. Dijo que llevarían el agua con ellos. Dijo que mostrarían la verdad en la puerta del palacio. Pedro la miró como si estuviera loca de nuevo. ¿Cómo llevarían un muro a la capital? Ella sonrió. No llevarían el muro, llevarían la prueba. ¿Qué prueba podía detener a un gobernador corrupto? La viuda tenía un plan arriesgado, un plan que requería confianza total. Llamó al inspector, llamó a los vecinos, llamó a la prensa que había llegado por el rumor del agua milagrosa. Les dijo que debían viajar con ella. Les dijo que debían ser los testigos. ¿Aceptaría la gente dejar sus casas desprotegidas para viajar? Fue una decisión difícil, pero entendieron que era la única salida. Si ganaban en la capital, ganarían para siempre. Si perdían, lo perderían todo. Prepararon un camión viejo. Cargaron cubas de agua. Cargaron piedras del muro. Cargaron la esperanza de todo un pueblo. La viuda subió al camión con su medalla al cuello. Miró el muro por última vez antes de partir. Le susurró que lo cuidaran. Le susurró que volviera pronto. El camión arrancó tosendo humo negro. La gente se quedó en el camino despidiendo con las manos.
El polvo los cubrió mientras se alejaban. El destino estaba en la capital. El viaje era largo y peligroso. Había bandidos en los caminos, había controles policiales, había calor extremo. La viuda no se quejaba. Vigilaba las cubas de agua. Eran la evidencia principal. Si se derramaban, el caso se perdía. Pedro conducía con atención extrema. El hermano menor vigilaba atrás con el fusil. ¿Llegarían vivos a la capital con el agua intacta? Cada kilómetro era una victoria, cada hora era un milagro. La viuda rezaba sin parar, pedía protección divina, pedía justicia humana. El camión avanzaba lentamente hacia el norte, dejando el Sertao atrás. Llevando la verdad al corazón del poder. Una noche se detuvieron a dormir en un pueblo pequeño. Nadie sabía quiénes eran, pero olieron el agua. Preguntaron de dónde venía. La viuda contó la historia. La gente del pueblo escuchó con atención. Algunos lloraron, otros se enfadaron, ofrecieron comida, ofrecieron protección. La noticia del agua milagrosa viajaba más rápido que el camión. ¿Llegaría la noticia antes que ellos al gobernador? Era posible. Los teléfonos existían, los espías existían. La viuda temía que el coronel ya estuviera en la capital esperándolos. Temía que los arrestaran en la entrada. Temía que confiscaran el agua como prueba ilegal. Pero no había vuelta atrás. Solo podían avanzar. Al día siguiente vieron las luces de la ciudad. Edificios altos, calles pavimentadas, gente con ropa limpia. Se sentían extraños en ese mundo. Eran gente del polvo en una ciudad de cemento. El camión entró en las calles principales. La gente se detenía a mirarlos. Olían el agua. Preguntaban qué era. ¿Cómo llegarían al Palacio de Gobierno sin ser detenidos? La viuda dio instrucciones claras. Irían directo a la plaza principal. Pararían frente a las escalinatas. Harían un escándalo si era necesario. Pedro, nervioso, aceleró el motor. El camión subió la cuesta final. El palacio estaba frente a ellos. Imponente, blanco, cerrado. Se detuvieron frente a la entrada principal. Los guardias salieron rápido, con las armas en la mano. Gritaron que se movieran. Gritaron que era zona prohibida. La viuda bajó del camión lentamente. Sus piernas temblaban por el viaje, pero se enderezó. Abrió los brazos. Gritó que traía agua para el gobernador. ¿Escucharía el gobernador a una vieja campesina? Los guardias dudaron. La gente se empezó a reunir, curiosa. El agua brillaba en las cubas abiertas. El sol la hacía resplandecer. La viuda gritó más fuerte. Dijo que era agua del Sertao. Dijo que era agua de los pobres. Dijo que el coronel la quería robar. La multitud crecía. Los periodistas llegaban con cámaras. Los flashes empezaron a disparar. La viuda se convirtió en el centro de atención. Pedro y el hermano bajaron también. Formaron un muro humano alrededor de las cubas. Los guardias no sabían qué hacer. No podían disparar frente a la prensa. ¿Saldría el gobernador a recibirlos? Las puertas del palacio se abrieron. Salió un hombre con traje formal. Era el secretario de gobernador, no el gobernador en persona, un desaire calculado. Bajó las escaleras con aire importante. Preguntó qué querían esos vagabundos. Preguntó por qué interrumpían el trabajo del Estado. La viuda lo miró sin intimidarse. Le dijo que venían por justicia. Le dijo que venían por la ley. Le entregó una botella del agua. Le dijo que la probara. Le dijo que era la prueba de que la tierra valía la pena. El secretario tomó la botella con desgana, la destapó, olió el contenido, le dio un sorbo pequeño. ¿Cambiaría el sabor del agua su actitud? Sus ojos se abrieron. El agua era fría. Era dulce. Era perfecta. Miró a la viuda con nuevos ojos. Entendió el valor. Entendió el escándalo potencial. Si prohibían esa fuente, el pueblo se enteraría. Si la confiscaban, habría revuelta. El secretario tragó duro. ¿Qué decisión tomaría el hombre del gobierno? Guardó la botella en el bolsillo. Dijo que esperaran. Dijo que informaría al gobernador. Subió las escaleras rápido. La viuda se quedó en el sol esperando. La multitud contenía la respiración. Pedro sudaba por los nervios. El hermano apretaba el fusil. Pasó una hora, pasaron dos. El sol quemaba sin piedad. La gente empezaba a murmurar. ¿Los habrían olvidado? ¿Los arrestarían por la noche? La viuda seguía inmóvil, como una estatua de sal. Confiaba en el agua, confiaba en la verdad, confiaba en que la sed
es igual para todos. Finalmente las puertas se abrieron de nuevo. Salió el secretario con una carpeta. Traía una sonrisa extraña. No era de alegría, era de alivio. Dijo que el gobernador los recibiría. Dijo que entrarían solo la viuda y 2 testigos. Los demás debían esperar fuera. La viuda asintió. Eligió a Pedro y al inspector. ¿Qué pasaría dentro de esas paredes de poder? Cruzaron las puertas grandes de madera. El interior era fresco y silencioso. Alfombras gruesas, cuadros caros. Un mundo diferente al del polvo. Caminaron por pasillos largos. Llegaron a una oficina enorme. El gobernador estaba de pie mirando por la ventana. Se giró cuando entraron. Era un hombre mayor, cansado, con ojos tristes. Saludó con la mano. Dijo que se sentaran. Dijo que había oído hablar del agua. Dijo que había oído hablar del coronel. La viuda se sentó al borde de la silla. No se relajó. Puso las manos sobre el regazo. Esperó. ¿Era el gobernador un aliado o un enemigo disfrazado? El hombre se sentó detrás del escritorio. Puso la botella de agua sobre la mesa. La miró como si fuera una bomba. Dijo que el coronel era poderoso. Dijo que tenía amigos en el ejército. Dijo que tocarlo era peligroso. La viuda lo interrumpió. Dijo que el agua era más poderosa. Dijo que la gente tenía más fuerza. Dijo que la verdad no tiene amigos. El gobernador suspiró. Abrió la carpeta que trajo el secretario. Había documentos dentro, informes, mapas, fotos. Había pruebas de los crímenes del coronel. Había pruebas de la corrupción. ¿Por qué tenía esas pruebas si no hacía nada? El gobernador dijo que necesitaba un motivo público. Necesitaba una razón legal para actuar. No podía moverse solo por rumores. Necesitaba un caso tangible. Necesitaba un héroe. Miró a la viuda. Le dijo que ella podía ser ese héroe. Le dijo que ella podía darles la excusa. ¿Qué precio tendría que pagar por ser el héroe? La viuda preguntó qué debían hacer. El gobernador dijo que debían hacer una declaración pública, en la plaza, frente a las cámaras, denunciando al coronel oficialmente. Si lo hacían, el Estado los protegería. Si no lo hacían, estarían solos. Era un ultimátum. Pedro miró a su madre. Tenía miedo. Sabía que denunciar al coronel era firmar una sentencia de muerte. El inspector miraba al suelo. No quería involucrarse más. La viuda miró la botella de agua. Pensó en los niños del pueblo. Pensó en los ancianos sedientos. Pensó en su esposo muerto. ¿Valía la pena arriesgar la vida por un papel firmado? La viuda se levantó de la silla. Se enderezó la ropa. Miró al gobernador a los ojos. Dijo que lo harían. Dijo que denunciarían. Dijo que no tenían miedo. El gobernador sonrió por primera vez. Una sonrisa genuina. Estiró la mano para estrechar la suya. ¿Sería suficiente ese apretón para protegerlos? La viuda no estrechó la mano. Señaló la botella. Dijo que el acuerdo era por el agua, no por favores. El gobernador retiró la mano. Asintió respetuoso. Entendió que trataba con alguien diferente, alguien que no quería poder, solo quería justicia. Salieron del despacho con la orden firmada, una orden de protección inmediata, una orden de investigación al coronel. El secretario los acompañó a la salida. La multitud esperaba ansiosa. La viuda subió a un pequeño estrado que habían preparado. Los micrófonos estaban listos, las cámaras grabando. ¿Tendría valor su voz frente a todo el estado? Tomó el micrófono. Le temblaba un poco la mano, pero la voz salió firme. Contó la historia, contó las piedras, contó la sequía, contó las amenazas, contó el agua. La gente escuchaba en silencio. Algunos lloraban, otros apretaban los puños. Cuando terminó hubo un aplauso enorme, un rugido de apoyo. El gobernador salió al balcón y saludó. La imagen se transmitió por todo el estado. El coronel estaba expuesto. Su poder se debilitaba frente a la opinión pública. La viuda bajó del estrado cansada, pero satisfecha. Habían dado el paso definitivo. ¿Reaccionaría el coronel antes de que la ley actuara? Volvieron al camión bajo protección policial. El viaje de regreso sería diferente. Ahora tenían una escolta. Ahora tenían un documento. Pero el peligro no había desaparecido. El coronel era un animal herido. Y los animales heridos son los más peligrosos. Pedro conducía más tranquilo. El hermano vigilaba la carretera.
La viuda miraba el paisaje pasar, pensaba en el muro, pensaba en la gente esperando, pensaba en la batalla final. Sabía que el coronel no se quedaría de brazos cruzados, sabía que intentaría algo desesperado antes de caer. ¿Qué haría el coronel cuando supiera la noticia? Lo sabría pronto. Los teléfonos funcionan rápido. La viuda cerró los ojos. Rezó por seguridad, rezó por prudencia. El camión avanzaba hacia el sur, hacia el polvo, hacia el hogar, hacia el peligro. El sol se ponía tiñendo el cielo de rojo sangre otra vez. Llegaron al desvío de su tierra de noche. Los faros iluminaron el camino polvoriento. Algo estaba mal. No había luces de las hogueras, no había sonido de gente, solo silencio. Un silencio pesado, muerto. Pedro frenó el camión de golpe. El corazón le dio un vuelco. ¿Dónde estaba la gente que debía proteger el muro? Bajaron del camión con las armas listas. El escolta policial encendió la linterna. Caminaron hacia el terreno. El aire olía a quemado, olía a miedo. La viuda corrió hacia el muro. Tropezó con algo en la oscuridad. ¿Qué había en el suelo que la hizo tropezar? Era una cubeta vacía, volcada, rota. Más adelante había otra, y otra. Las señales de lucha eran evidentes, pero no había cuerpos, no había sangre. La gente había desaparecido. El muro seguía en pie, pero estaba solo, abandonado en la oscuridad. La viuda tocó las piedras. Estaban frías. El agua goteaba igual que siempre, pero no había nadie para recogerla. Pedro gritó el nombre de los vecinos. Nadie contestó. Solo el viento respondió. El escolta revisó la casa. Estaba vacía, las puertas abiertas, las cosas revueltas. ¿Se habían ido por miedo o los habían obligado? La viuda encontró un papel clavado en la puerta con un cuchillo. Lo arrancó con mano temblorosa. Lo acercó a la luz de la linterna. Era un mensaje del coronel. Decía que se habían llevado a la gente. Decía que si querían verlos vivos debían entregar el muro. ¿Entregar el muro a cambio de la vida de los vecinos? Era la trampa final. La viuda leyó el mensaje 2 veces. Sus manos no temblaban ahora, estaban quietas, frías, como las piedras. Miró a Pedro, miró al policía, miró la oscuridad del Sertao. Sabía lo que tenía que hacer. ¿Aceptaría el chantaje del coronel sin dudarlo? Guardó el papel en el bolsillo, apagó la linterna. Dijo que no negociarían. Dijo que irían a buscarlos. Dijo que esta vez no usarían agua, usarían fuego. Pedro la miró asustado. ¿Fuego contra el coronel? La viuda asintió en la oscuridad. ¿Estaba dispuesta a quemar todo para salvar a su gente? El silencio de la noche era absoluto. Solo se escuchaba el goteo del muro. Plip, plip, plip. Como un reloj contando el tiempo. El tiempo se acababa. La viuda cargó el fusil viejo, se lo dio a Pedro. Ella tomó el machete. ¿Podrían 3 personas contra un ejército privado? No importaba el número, importaba la razón, importaba la justicia. La viuda miró hacia la hacienda del coronel en la distancia. Había luces encendidas, había movimiento. Sabían dónde estaban los vecinos, sabían dónde estaba la batalla. Empezaron a caminar hacia la oscuridad, sin miedo, sin duda. La viuda iba delante, la medalla brillaba en su pecho, el agua del muro seguía goteando. Llamándolos, esperándolos, pero la vida de la gente era primero. El agua podía esperar, la justicia no. ¿Qué encontrarían en la hacienda del coronel? ¿Prisioneros? ¿Trampas? ¿Muerte? La viuda no lo sabía, pero sabía que no volvería sola, o volverían todos, o no volvería nadie. El viento sopló fuerte apagando la última estrella. La noche era total, la guerra había comenzado de verdad. El paso de la viuda era firme sobre la tierra seca. No miró atrás, no miró el muro, miró adelante, hacia las luces del enemigo, hacia el destino. Pedro y el policía la seguían. Formaban una línea recta en la oscuridad. 3 puntos de resistencia, 3 puntos de esperanza. ¿Sería esta la última caminata de su vida? La viuda sonrió en la oscuridad. No tenía miedo, sentía paz. Sentía que su esposo caminaba a su lado. Sentía que el agua los guiaba. Aceleró el paso. Las luces se hacían más grandes. Los gritos se empezaban a escuchar. ¿Eran gritos de dolor o de lucha? La viuda corrió. Ya no podía caminar. Tenía que volar. Tenía que llegar. El fusil de Pedro pesaba, pero no lo soltaba.
El policía corría con dificultad. La viuda llegó primero a la cerca. La escaló con una agilidad imposible para su edad. ¿Qué vio al otro lado de la cerca que la hizo detenerse un segundo? Vio a los vecinos atados. Vio al coronel esperando con un rifle. Vio una mecha encendida cerca de unos barriles de gasolina, apuntando hacia el muro, hacia el agua, hacia el futuro. ¿Encendería el coronel el fuego antes de que pudieran detenerlo? La viuda gritó. Un grito que desgarró la noche. El coronel se giró sorprendido. No esperaba verla allí. No esperaba verla sola. Sonrió con maldad. Levantó el rifle. Apuntó a la mecha. ¿Podría la viuda llegar antes que la chispa? Corrió hacia los barriles. El tiempo se ralentizó. Cada paso era un siglo. El coronel apretaba el gatillo. La mecha consumía los últimos centímetros. Los vecinos cerraban los ojos. Pedro gritaba desde la cerca. ¿Se apagaría el agua para siempre en una explosión? La viuda se lanzó sobre los barriles. Con el machete en la mano, cortó la mecha. 1 centímetro antes del final, la chispa cayó en la tierra. Se apagó. El coronel maldijo. Apuntó el rifle a la viuda. ¿Dispararía a sangre fría frente a todos los testigos? El dedo se tensó en el gatillo. La viuda lo miró. No se movió. No se escondió. Lo esperó. El coronel dudó. Vio los ojos de la viuda. Vio la muerte en ellos. Vio que ella no tenía miedo a morir. ¿Podía matar a alguien que ya había aceptado la muerte? El coronel bajó el rifle lentamente. Respiraba agitado. Había perdido. Lo sabía. La viuda se levantó. Cortó las cuerdas de los vecinos. La gente se liberó. Rodeó al coronel. Ya no tenían miedo. ¿Qué haría la multitud con el hombre que los amenazó? La viuda detuvo a la gente. Dijo que no con las manos. Dijo que la justicia era del law, no de la venganza. El policía sacó las esposas. Se acercó al coronel. Lo arrestó. Lo leyó sus derechos. El coronel no resistió. ¿Terminaba así el reinado de terror del coronel? Lo subieron al coche policial. Las luces azules giraron. La gente aplaudió. La viuda se sentó en el suelo, cansada, vacía. Pedro la abrazó. Lloraba. El hermano lloraba. Los vecinos lloraban. ¿Había valido la pena todo el sufrimiento? La viuda miró hacia su tierra, hacia el muro. Todavía goteaba. Todavía brillaba. Sonrió. Cerró los ojos. El sonido del agua era la mejor música. La justicia había llegado. El agua era libre. Pero la historia no termina con un arresto. Termina con lo que se construye. Termina con lo que se deja. La viuda se levantó con ayuda. Caminó hacia el muro. Tocó las piedras. Eran suyas. Eran de todos. Eran eternas. ¿Qué legado dejaría esa mujer de piedras? Un pueblo entero. Una fuente de vida. Una lección de dignidad. El sol salió de nuevo. Iluminó el agua. Iluminó las caras sucias. Iluminó el futuro. La viuda respiró hondo. El aire olía a lluvia, aunque no había nubes. ¿Era posible oler la lluvia en pleno desierto? Sí. Cuando la justicia llega, el aire cambia. La viuda lo sabía, su esposo lo sabía, las piedras lo sabían. El agua seguía cayendo. Plip, plip, plip. El sonido de la vida ganando. El sonido de la locura siendo sabiduría. La gente empezó a recoger el agua, con respeto, con gratitud. La viuda se sentó en su piedra. Vigilaría siempre, protegería siempre. Hasta que el último vaso estuviera lleno. Hasta que el último niño tuviera sed saciada. Ese era su trabajo. Ese era su destino. ¿Se arrepentiría algún día de haber empezado todo? Nunca. Miró sus manos llenas de cicatrices. Eran manos bonitas. Eran manos de creadora. Pedro se sentó a su lado. Ya no era el hijo avergonzado. Era el guardián. El hermano era el aprendiz. La familia estaba unida. ¿Cómo cambiaría la vida del pueblo a partir de ese día? Nunca más tendrían miedo. Nunca más tendrían sed. Nunca más serían víctimas. Serían dueños. Serían libres. La viuda cerró los ojos. Escuchó el viento. Escuchó el agua. Escuchó el silencio feliz. El coronel fue juzgado. La tierra fue declarada pública. El muro fue protegido por ley. La viuda recibió una medalla del gobierno. La colgó junto a la de su esposo. No la usaba. La guardaba. No necesitaba medallas.
Tenía el agua, tenía la verdad. ¿Qué pasó con los hijos de la viuda? Pedro se quedó a gestionar el agua. El hermano enseñó a otros a construir muros. La viuda vivió muchos años más, siempre trabajando, siempre apilando piedras, hasta que sus manos no pudieron más, hasta que su corazón se detuvo. ¿Dónde está ella ahora? Dicen que duerme bajo el muro. Dicen que su espíritu está en el agua. Dicen que si escuchas bien en la noche, oyes su voz, diciendo que no se rinda, diciendo que el agua está en el aire, diciendo que la justicia es posible. ¿Es esta historia real o es un mito? Los ancianos del Sertao dicen que es verdad. Muestran el muro, muestran el agua, muestran la medalla. La viuda existió, la sequía existió, la lucha existió, el agua existe. La locura era solo falta de visión. ¿Qué aprendemos de esta mujer de piedras? Que la terquedad puede ser virtud, que la sabiduría no tiene edad, que el agua es vida, que la justicia es agua, que nunca es tarde para empezar, que nunca es tarde para apilar la primera piedra. La viuda murió sonriendo, con la mano sobre una piedra fría, con el sonido del agua en los oídos, sin miedo, sin dudas, en paz. El pueblo la enterró allí, bajo el muro, donde el agua nace, donde la vida comienza, donde la locura se hizo verdad. ¿Recordará el mundo a esta mujer? Mientras haya sed, sí. Mientras haya sequía, sí. Mientras haya gente dispuesta a apilar piedras contra el viento, sí. Su historia es un faro. Su historia es un mapa. Su historia es un grito. Un grito que dice, no se rinda. El viento sopla hoy en el Sertao. Mueve las piedras, mueve el agua, mueve la memoria. La viuda sigue allí, en cada gota, en cada muro, en cada persona que no se rinde. La sequía de 1932 pasó, pero el agua quedó, la justicia quedó, la verdad quedó. ¿Qué harías tú si vieras una piedra en el camino? ¿La tirarías? ¿La apilarías? ¿Construirías un muro? ¿Construirías un futuro? La elección es tuya. La piedra está ahí. El viento sopla, el agua espera. Solo hace falta una mano que no tenga miedo, una mano como la de ella. La historia termina, pero el agua sigue corriendo, sigue goteando, sigue viviendo. Plip, plip, plip. El sonido no para, el sonido no calla. El sonido es eterno, como la tierra, como la vida, como la verdad. La viuda ganó, la sequía perdió. La locura fue sabiduría. ¿Quién rió último? Ella, siempre ella, sentada en su piedra, con el agua en las manos, con el sol en la cara, con la paz en el alma. El coronel perdió, el miedo perdió, la muerte perdió. Solo quedó la vida, solo quedó el agua, solo quedó ella. Fin. El sol salió completamente sobre el Sertao, iluminando el polvo que aún flotaba en el aire después de la noche tensa. Los vecinos empezaron a despertar confundidos mirando hacia la hacienda del coronel, donde las luces azules de la policía todavía giraban. La viuda se quedó sentada en su piedra favorita con las manos sobre las rodillas, respirando lentamente. Pedro se acercó a ella con el fusil colgado al hombro y la cabeza gacha. No se atrevía a mirarla a los ojos después de haber querido vender la tierra semanas atrás. El silencio entre madre e hijo era pesado como una losa de granito. ¿Podrían perdonarse alguna vez por la desconfianza sembrada? La viuda extendió la mano y tocó el brazo de Pedro con suavidad. No hubo reproche en el gesto, solo cansancio y aceptación. Le dijo que el agua era de todos ahora y que debían explicarlo bien. Pedro asintió sintiendo cómo la vergüenza le quemaba las mejillas. El inspector de sanidad se acercó con la carpeta bajo el brazo y cara de no haber dormido. Dijo que debían documentar el sistema antes de que llegaran más curiosos. La viuda se levantó con dificultad y caminó hacia el muro de piedras. Empezó a señalar los huecos calculados y las inclinaciones precisas que capturaban el viento húmedo. Explicó que las piedras se enfrían de noche y atrapan la humedad del aire como una tela mojada.
El inspector anotaba frenéticamente mientras los primeros vecinos se acercaban con cubetas vacías. Pedro escuchaba atento, descubriendo que su madre no era loca, sino una ingeniera de la naturaleza. ¿Cuántos años había pasado ignorando la sabiduría de esa mujer? El ingeniero que había visitado semanas atrás llegó corriendo desde el pueblo con su libreta en la mano. Quería verificar la teoría térmica que había descartado antes por arrogancia. Tocó las piedras inferiores y confirmó que estaban heladas aunque el sol ya calentaba. Dijo que era un sistema de condensación pasivo similar a los usados por antiguos pueblos del desierto. La viuda lo escuchó sin vanidad, solo con la satisfacción del deber cumplido. Le dijo que su esposo había leído sobre esto en libros viejos antes de morir. ¿Era realmente conocimiento ancestral o intuición pura de supervivencia? El ingeniero pidió permiso para tomar muestras del agua para analizarla en la capital. La viuda aceptó con la condición de que los resultados fueran públicos. No quería secretos científicos que pudieran ser patentados por empresas grandes. Quería que el método fuera libre para quien tuviera sed y piedras. El ingeniero prometió divulgar todo sin cobrar derechos de autor. Los vecinos empezaron a formar una fila ordenada esperando su turno bajo el sol creciente. Algunos lloraban al ver el agua clara cayendo en sus recipientes de barro. Otros se arrodillaban para tocar el suelo húmedo donde antes solo había polvo. La viuda observaba la escena con una calma que contrastaba con la emoción colectiva. Pedro se puso a ayudar repartiendo los cubos llenos hacia las familias más necesitadas. El hermano menor vigilaba que nadie empujara o peleara por el recurso. ¿Podría esta paz durar más que un día de milagro? El coronel fue subido a la patrulla policial y con las manos esposadas atrás. Gritó amenazas mientras lo alejaban diciendo que sus abogados arreglarían todo. La viuda no lo miró, solo siguió supervisando el goteo constante del muro. Sabía que el poder económico no se rendía con un arresto. Sabía que vendrían intentos de compra más sofisticados y legales, pero por ahora el pueblo era el guardián del agua. El inspector entregó a la viuda un documento provisional de protección comunitaria. Dijo que mientras se tramitaba lo oficial, nadie podía tocar el terreno. La viuda guardó el papel en el delantal junto a la medalla de plata. Pedro leyó el documento y sintió un alivio temporal en el pecho. Sabían que tenían un respiro, pero no una victoria definitiva. La burocracia era lenta y el coronel tenía amigos rápidos. ¿Qué harían cuando la protección provisional expirara? La viuda reunió a los vecinos bajo la sombra de un árbol seco. Les dijo que debían organizarse en turnos para vigilar el muro día y noche. No podían confiar solo en la policía o los papeles del gobierno. El agua era vida, y la vida se defendía con presencia constante. Los hombres aceptaron hacer guardias rotativas sin cobrar un centavo. Las mujeres se organizaron para limpiar el área alrededor de las piedras. Quitaron la basura acumulada durante años de abandono y sequía. El terreno empezó a parecer un santuario en medio del desierto gris. La viuda caminaba entre ellos dando instrucciones suaves pero firmes. Nadie la cuestionaba ahora que el agua brotaba de sus manos trabajadoras. El respeto se había ganado gota a gota. Pedro se acercó a su madre al caer la tarde cuando el flujo aumentaba. Le preguntó qué debían hacer con el dinero si la gente quería pagar. La viuda lo miró con severidad por primera vez en el día. Le dijo que el agua no se vende porque es un regalo del cielo atrapado en piedra. Dijo que quien cobrara por ella estaría robando la vida al sediento. Pedro bajó la mirada entendiendo la lección de justicia social. ¿Podrían resistir la tentación de monetizar el milagro? La viuda estableció que solo se pediría trabajo a cambio de acceso. Quien quisiera agua debía ayudar a mantener el muro o limpiar los canales. Así nadie se sentía mendigo, sino partícipe del sistema. El trueque de esfuerzo dignificaba más que la caridad gratuita. Los vecinos aceptaron la regla con entusiasmo renovado. El sol se puso tiñendo el muro de colores naranjas y violetas. El goteo sonaba más fuerte en la quietud de la noche. La viuda se sentó nuevamente en su piedra escuchando el ritmo constante. Pedro se sentó a su lado sin hablar, solo acompañando en silencio. El hermano menor se durmió cerca con el fusil entre las piernas. La vigilancia sería eterna mientras hubiera sed en el Sertao. ¿Sería suficiente el esfuerzo humano para proteger la fuente? La viuda cerró los ojos sintiendo el frío de la medalla en el pecho. Recordó la promesa hecha a su esposo entre fiebres y delirios.
Había cumplido aunque el costo fuera la incomprensión de sus hijos. Ahora entendían, pero la cicatriz de la desconfianza quedaría para siempre. El agua lavaba la tierra, pero no borraba la memoria del dolor. La noche avanzó con estrellas brillantes sobre el muro silencioso. Los guardias vecinos caminaban con linternas haciendo rondas periódicas. Ningún extraño se acercó sin permiso durante esas horas oscuras. La comunidad se había convertido en una muralla humana alrededor de las piedras. La viuda sonrió levemente en la oscuridad, sintiéndose segura por primera vez. No estaba sola contra el mundo en Imoro. ¿Qué pasaría cuando llegaran los abogados del coronel por la mañana? La viuda lo sabía y no le tenía miedo. Tenía al pueblo, tenía el agua y tenía la razón. El resto eran detalles que el tiempo resolvería a su favor. Se levantó con dificultad y entró en la choza a dormir unas horas. Mañana sería otro día de lucha, pero también de vida. El goteo continuaba implacable en la oscuridad. La mañana llegó con calor precoz y polvo en suspensión otra vez. Los abogados del coronel aparecieron antes de las 8 con trajes impecables. Trajeron una oferta de compra muy superior a la anterior firmada por un notario. Decían que el Estado no tenía fondos para mantener el proyecto a largo plazo. Decían que solo una empresa privada podía garantizar el suministro continuo. ¿Era verdad que necesitaban una empresa para gestionar el agua? La viuda recibió el documento sin leerlo siquiera. Lo sostuvo en la mano sintiendo el peso del papel caro. Miró a los abogados con ojos cansados pero lúcidos. Les dijo que el agua ya estaba gestionada por quienes la pedían. Les dijo que no necesitaban intermediarios con corbata y coche negro. Los abogados insistieron diciendo que la viuda era muy mayor para decidir. Dijeron que sus hijos deberían firmar por ella para su propio bien. Pedro dio un paso al frente con la cara endurecida por la decisión tomada. Dijo que su madre tenía la mente más clara que todos ellos juntos. Dijo que nadie firmaría nada que no fuera bendecido por la asamblea del pueblo. ¿Podrían los abogados vencer la voluntad unida de una comunidad? Los vecinos empezaron a rodear a los hombres de traje lentamente. No había armas, solo presencia física y mirada firme. Los abogados sintieron el calor del cerco humano sobre sus trajes finos. Guardaron los papeles en el maletín entendiendo que habían perdido la batalla legal. Subieron al coche sin cerrar las puertas con prisa. La viuda devolvió el documento sin firmar a través de la ventana del vehículo. Dijo que la tierra no era mercancía para especuladores de oficina. El coche arrancó levantando una nube de polvo sobre los abogados derrotados. Pedro soltó el aire que había estado conteniendo durante la negociación. La viuda puso la mano en su hombro aprobando su defensa firme. ¿Había terminado realmente la amenaza externa para siempre? La viuda sabía que el dinero siempre vuelve con nuevas formas, pero también sabía que el pueblo ahora tenía conciencia de su poder. No volverían a ser víctimas pasivas de la codicia ajena. El agua los había unido más que cualquier ley escrita en papel. La justicia social se había cimentado en la necesidad compartida. El día transcurrió con normalidad en la recolección del líquido vital. Los niños jugaban cerca del muro sin miedo a ser golpeados. Los ancianos se sentaban a la sombra conversando sobre tiempos mejores. La viuda supervisaba todo desde su piedra como una reina sin corona. Su reino era de piedra y agua y voluntad inquebrantable. Pedro se acercó al mediodía con una pregunta sobre el futuro del sistema. Preguntó qué harían cuando ella no estuviera para cuidar las piedras. La viuda miró el muro que ya tenía musgo verde en las juntas. Le dijo que el muro no la necesitaba a ella, sino a manos honestas. Le dijo que él y su hermano ya sabían cómo funcionaba el secreto. ¿Podrían los hijos mantener el legado sin la guía de la madre? La viuda les enseñó a medir la humedad del aire con los dedos. Les enseñó a limpiar los canales sin dañar las piedras clave. Les dijo que el conocimiento era la verdadera herencia, no la tierra. Pedro escuchaba tomando nota mental de cada instrucción técnica y moral. El hermano menor practicaba los movimientos con concentración absoluta. La tarde cayó trayendo una brisa más fresca que los días anteriores. El muro captó más agua que nunca gracias al cambio de viento. La viuda sintió que su trabajo físico llegaba a su fin natural. Sus manos ya no tenían fuerza para levantar las rocas grandes, pero su mente seguía afilada como el cuchillo de cocina viejo. ¿Sería este el último año de vigilancia activa de la viuda? Ella lo intuía en el cansancio de sus huesos al amanecer, pero no le preocupaba porque la semilla estaba plantada.
El pueblo cuidaría el agua como cuidaba sus propios ojos. Los hijos habían aprendido el valor del servicio sobre la posesión. El coronel había sido derrotado no por leyes, sino por dignidad. La noche llegó con un silencio pleno roto solo por el agua. La viuda se acostó temprano sintiendo paz en el cuerpo. Soñó con su esposo caminando entre las piedras mojadas. Él sonreía y le decía que podía descansar ahora, que el muro estaba fuerte y la gente despierta, que el agua seguiría cayendo aunque ella cerrara los ojos. ¿Podría morir tranquila sabiendo el futuro asegurado? La viuda durmió profundamente sin despertarse hasta el sol alto. Pedro ya estaba trabajando cuando ella abrió los ojos. El hermano repartía agua con eficiencia y amabilidad nueva. La comunidad funcionaba como un reloj aceitado por la necesidad. La viuda sonrió desde la puerta de la choza viendo la obra terminada. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses largos. La sequía oficial terminó con lluvias tardías, pero el muro seguía activo. El agua del muro era más limpia que la de lluvia según los análisis. El ingeniero publicó el método en revistas científicas internacionales. Otros pueblos del Sertao empezaron a construir sus propios muros de piedras. ¿Se expandiría el milagro a otras tierras sedientas? La viuda recibía cartas de agradecimiento de lugares lejanos. No las leía ella sola, las hacía leer a los niños del pueblo. Quería que supieran que su esfuerzo tenía eco más allá del horizonte. Pedro gestionaba los pedidos de información técnica sin cobrar nada. El legado se multiplicaba sin dueño ni patente registrada. El coronel salió de prisión meses después, arruinado y sin amigos. Intentó volver al pueblo, pero nadie le vendió ni un vaso de agua. Tuvo que mudarse a la capital lejos de las tierras que perdió. La viuda se enteró, pero no sintió venganza, solo alivio. La justicia había seguido su curso natural sin intervención divina. ¿Qué queda cuando el enemigo desaparece de la ecuación? Queda la construcción, queda el agua, queda la memoria. La viuda envejeció sentada en su piedra viendo pasar el tiempo. Sus manos se volvieron más lentas, pero su mirada seguía vigía. Los hijos la cuidaban con el respeto debido a una matriarca sabia. El pueblo la saludaba con el sombrero en la mano al pasar. Un año después de la arrestación del coronel, la viuda enfermó de los pulmones. El polvo de tantos años de trabajo le pasó factura final. Se acostó en la choza con fiebre, pero sin queja. Pedro y el hermano la atendieron turnándose día y noche sin descanso. Le daban agua del muro en cucharadas pequeñas para hidratarla. ¿Podría recuperarse de la enfermedad en su edad avanzada? La viuda sabía que ese era el final del camino físico. Llamó a sus hijos y a los vecinos principales a su lado. Les dijo que no lloraran porque el agua no se seca nunca. Les dijo que el muro era su cuerpo ahora y seguiría goteando. Les pidió que no pusieran flores en su tumba, sino piedras lisas. La viuda murió al amanecer cuando el rocío empezaba a formarse. Su última respiración coincidió con una gota cayendo en el cubo. Pedro cerró los ojos de su madre con manos temblorosas. El pueblo entero se reunió para el entierro bajo un cielo despejado. No hubo sermones largos, solo silencio y sonido de agua. ¿Cómo se entierra a quien se convirtió en leyenda viva? La enterraron bajo el muro donde el agua nace de la tierra, cumpliendo su deseo de ser parte del sistema para siempre. Pusieron piedras lisas sobre la tumba como había pedido en vida. La medalla de plata quedó colgada en el centro del muro visible. Los niños pasaban y tocaban la medalla pidiendo deseos de lluvia. Pedro tomó el liderazgo del comité de agua sin cambiar las reglas. Mantuvo el acceso gratuito a cambio de trabajo comunitario. El hermano menor enseñó a otros pueblos a construir sus muros. La familia se reconcilió totalmente en el servicio compartido. La vergüenza del pasado se transformó en orgullo del legado. ¿Qué pasó con el terreno declarado protegido por el Estado? Se convirtió en un monumento histórico de ingeniería social y ambiental. Turistas venían a ver el